Okay, good morning, good afternoon, good evening. This is teacher Fabricio and teacher is from La Paz. Welcome to this new lesson. Bienvenidos a una nueva lección, okay? Today we are going to talk about the possessive apostrophe, or in Spanish, el genitivo sajón, okay? O el apóstrofe mostrando posesión en inglés, okay? Antes de empezar con la explicación, please pay attention and watch the video. Mira el video, por favor, antes de continuar. Tema de hoy, genitivo sajón o lo que se conoce como apóstrofe S. ¿Qué es el genitivo sajón? Bueno, entonces vamos a ver que el genitivo sajón es la manera en la cual sustituimos la preposición of, que nos indica pertenencia, y vamos a colocar apóstrofe S. Entonces, recordemos la preposición o función de la preposición of. Se utiliza cuando el poseedor es un objeto. Example. The window of the house. La ventana de la casa. No recordemos que el of va a significar de. Ok, we are going to stop at this moment. Paramos en este momento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de posesión, muchachos, tenemos varias maneras de decirlo en inglés, ¿ok? La más común es el of, ¿ok? Pero el of como que suena mucho al español, entonces debemos de tener mucho cuidado. Como dice la definición, se utiliza cuando el poseedor es un objeto. The window of the house. En este caso, nuestro complemento, o perdón, en este caso, nuestro objeto es the house, es un objeto. Por lo tanto, el uso de of es correcto, ¿ok? Cuando se trata de un objeto, es normal y es correcto utilizar la preposición of para hablar sobre posesión. The window of the house, la ventana de la casa, ¿ok? Ahora, para pasar de ahí al genitivo sajón, lo que vamos a hacer es, number one, se coloca en primer lugar el sustantivo que posee y se añade apóstrofe S. Ahora, dos, se añade el sustantivo que es posesivo. Example, the car of my mother va a pasar a ser my mother's car. Ok, we stop just for a moment. Ok, cuando hablamos de la posesión o del genitivo sajón, estamos hablando de sustantivos regulares y sustantivos irregulares, ¿ok? Van a cambiar su forma y todo esto lo vamos a ver más adelante. Más adelante les voy a hacer una pequeña explicación de esto. Pero cuando hablemos de regulares, perdón, de sustantivos regulares, como en este caso tenemos my mother's cars, simplemente aumentamos el apóstrofe y la S. ¿Ok? Este apóstrofe y esta S en español equivale a de, ¿no? My mother's car, el auto de mi madre. ¿Ok? Como les decía, el of lo utilizamos para objetos. En este caso, my mother no es un objeto. Es por eso que debemos utilizar el apóstrofe más la S, ¿no? My mother's cars, el auto de mi madre, ¿ok? Esta es la reglita para los singulares, ¿ok? Para los singulares, simplemente apóstrofe y S, ¿ok? Hablando de sustantivos regulares, no te olvides de eso. Entonces, ahí ponemos a mothers y apóstrofe S. Ahora veamos las funciones del genitivo sajón. Number one, cuando el sustantivo, o sea, el poseedor está en singular, colocamos apóstrofe S después del sustantivo. Example, el auto de John es rojo y va a quedar John's car is red. Number two, cuando el sustantivo, o sea, el poseedor está en plural, solo debemos agregar el apóstrofe. Example, la comida de los perros. Y aquí nos va a quedar the dog's food, porque perros está en plural. Ok, acá paramos un momentito. Hasta que hemos dicho que para los singulares, para los singulares, para los sustantivos regulares, simplemente es aumentar apóstrofe y S. Pero, ¿qué es lo que pasa con los plurales? ¿Ok? Con los sustantivos regulares que sean plurales, el apóstrofe se va al final. ¿Ok? Y este apóstrofe cuando va al final nos está indicando que estamos hablando de plural, de dog's food, que en español lo traducimos como la comida de los perros. ¿Ok? No te olvides, estamos hablando de plural. Number three.
Muchas veces se omiten los sustantivos o el objeto que se posee cuando son casas o edificios. Entonces tenemos ejemplo. Nosotros fuimos a la casa de John. Y eso va a quedar, we went to John's. Aquí es porque ya se entiende que la casa de John. Number 4. Cuando hay sustantivos múltiples pero tienen algo en común, se le agrega el apóstrofe S al final de ellos. Ejemplo, la casa de Billy y Sally es grande. Y eso va a quedar, Billy and Sally's house is big. Ok, acá paramos un momentito. Cuando hablamos de nombres propios, pero hablemos de plural, pero recuerden, cuando estemos hablando sobre algo que tengan en común estas dos personas, en este caso Billy y Sally, vamos a aumentar el apóstrofe y la S en la última persona. En este caso en Sally, ¿no? La casa de Billy y Sally es grande. ¿Qué tienen en común? La casa es grande, ¿ok? Pero recuerda, debes aplicar esta regla cuando estemos hablando de algo en común en plural. And number 5. Cuando hay sustantivos múltiples pero poseen algo en forma separada, se le agrega el apóstrofe S a cada uno de ellos. Ejemplo, las casas de Billy y Sally son grandes. Eso va a quedar, Billy's and Sally's houses are big. Ok, one more time, stop. Ok, acá nuevamente estamos hablando de plural, nombres propios pero en plural, pero ya no tienen nada en común, ¿ok? Cuando estemos hablando de cosas distintas o separadas, ok, en ese contexto debemos aumentar apóstrofe y S para cada persona, ¿no? En el anterior ejemplo decía Billy and Sally's house is big. Ok, nos debe entender que la casa donde vive Billy y Sally era grande. Pero acá no, acá estamos diciendo que las casas de Billy y de Sally son grandes, ¿ok? Es por eso que en cada nombre estamos utilizando el apóstrofe y la S. Ok, excellent, excellent, excellent. Now please let's go to the... let's continue with the next slides. Okay, so please one more time pay attention. Una vez más, pon atención, por favor. Okay, don't forget please, we are learning the possessive apostrophe, or in Spanish, el genitivo sajón. Okay, hasta acá ya hemos aprendido un poquito de lo que es el genitivo sajón, un poquito de las reglas, y ahora vamos a dar algunos ejemplos y vamos a ser un poquito más específicos. Okay, the possessive apostrophe. Excelente. Ok, como te iba mencionando en el video, debes de tomar en cuenta que cuando hablamos de sustantivos tenemos los regulares y los irregulares, ¿no? Esto lo habíamos aprendido en las reglitas de la pluralización. Y nuevamente es súper importante saber cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Pero empecemos con los regulares. Para el singular, simplemente le aumentamos apóstrofe y S. Teacher's book, que en español lo vamos a interpretar como el libro del profesor. No hay ningún problema. ¿Qué pasa con los plurales? Teacher's books. Ok, el apóstrofe sigue al final. Y como les decía, cuando el apóstrofe vaya al final, estamos hablando de plural. Y en español lo interpretamos como los libros de los profesores. Ok, one more example. Student's pencil. El lápiz del estudiante. Students' pencils, los lápices de los estudiantes, ¿ok? No te olvides, estamos hablando de sustantivos regulares, ¿ok? Regular nouns, please. Ok, pero no te olvides que no siempre vas a tener, o algunas veces vamos a tener nombres propios, como Fernando. Fernando's car, el carro, el coche, el auto de Fernando. Excelente. Pero a veces por contexto o por situación puede que en cierto lugar, supongamos en una clase haya dos Fernandos, ¿ok? Podríamos decir Fernando's cars. Pero si el apóstrofe va al final, es que estamos dando a entender que estamos hablando de dos personas, dos muchachos que se llaman Fernando, ¿no? Fernando's cars, los autos de los Fernandos, ¿ok? Ok. Para terminar esta parte de los regulares, nuevamente,
Juan and Lupe's house is big. Es parecido al ejemplo que vimos anteriormente, ¿no? Cuando tengan algo en común, ok, el apóstrofe y la S va a ir al final. Pero cuando estemos hablando de cosas distintas o separadas, para cada sujeto vamos a utilizar apóstrofe y la S, ¿no? Juan and Lupe's house is big. La casa de Juan y Lupe es grande. Pero si yo digo Juan's and Lupe's house are big, estoy diciendo las casas de Juan y Lupe son grandes. ¿Ok? Hasta acá hemos aprendido las delitas de los regulares, ¿no? Para los singulares simplemente es aumentar apóstrofe y S. Para el plural generalmente el apóstrofe se va al final. ¿Ok? Pero recuerda, si el apóstrofe va al final, estamos hablando de posesión, ¿no? De. ¿Ok? ¿Qué pasa con los irregulares? Para los irregulares, tanto para singular como para plural, vamos a aplicar la misma reglita. Apóstrofe y S. Man's house. La casa del hombre. Men's houses. Las casas de los hombres. My mouse's cheese. El queso de mi ratón. My mice's cheeses. Los quesos de mis ratones. Your sheep's food. La comida de tu oveja. Your sheep's food. La comida de tus ovejas. ¿Ok? En este último ejemplo, si bien los escribimos de la misma manera, podemos llegar a confundir si estamos hablando de singular o plural. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Nuevamente por contexto. Es decir, necesitamos un contexto, necesitamos un antecedente para saber si estamos hablando de singular o plural. ¿Ok? Entonces, en los irregulares, no te olvides que tanto para singular como para plural, simplemente aumentamos el apóstrofe y la S. ¿Ok? Don't forget, please, don't forget the rules. No te olvides las delitas. ¿Ok? Thank you so much. And it was the possessive apostrophe, or in Spanish, el genitivo sajón. Thank you so much, and see you next class.